Por el año 1972, la editorial San Pablo, entonces Ediciones Paulinas, había publicado una traducción de la Biblia para Latinoamérica. De esa Biblia, casi 50 años después, se llevaban difundidos más de 60 millones de ejemplares. Fue traducida a más de 10 idiomas, entre ellos el chino. Allá por el año 1976, parte de la Iglesia Argentina y la dictadura militar que gobernaba el país después del golpe de Estado habían querido prohibirla a la Biblia, acusándola públicamente en casi todos los medios argentinos de marxista, comunista y diabólica. Lo más curioso, continuó diciéndome, es que quienes llevaron adelante la traducción fueron dos curas franceses, ayudados por varias comunidades de personas trabajadoras en el sur de Chile. También fue muy importante en los primeros tiempos de esas traducciones la colaboración de una monja de clausura, que trabó amistad con uno de los sacerdotes, el padre Bernard Durol, hasta la muerte de este casi 40 años después. Quiero que alguien cuente esta historia y he pensado en ti. Esto es lo que me dijo un amigo cura para incentivarme a escribir este libro que, que ya está publicado, evidentemente. Hace varios años atrás sucedió esto que estoy contando y que está relatado en este libro. Bueno, ya has visto probablemente otros videos sobre el libro, espero que sí. A lo mejor ya lo has comprado, ya has podido acceder a él. Me gustaría que si fuera así comentaras algo y demás. Pero es una historia muy interesante, una historia muy interesante. Primero, la Biblia para Latinoamérica, que se hizo y se fue editando y se fue mejorando cada año y demás. Pero comenzó y bueno, en algún otro momento he relatado y voy a seguir relatando así momentos muy puntuales que fue un trabajo muy arduo, muy dificultoso para poder lograr llevarlo adelante sobre todo, una máxima. La máxima era que la palabra de Dios llegara a las personas más humildes, por llamar de alguna manera, menos instruidas, pero además que llegara de una forma que fuera amena, que fuera entendible, con notas al pie que explicaran alguna situación un poco más compleja para que quedara bien expresado y con la intención de que esa Biblia evangelizara por sí misma sin la necesidad de una presencia permanente de un sacerdote. Esa fue una de las obsesiones que tenían, es decir, algunas de las obsesiones que tenían tanto el padre Bernardo Durol como el padre Ramón Ricciardi, que fueron los iniciadores de este proyecto. Después el padre Bernardo Durol fue el que lo continuó, con la ayuda de muchísima gente, entre ellas, por supuesto, de editoriales, de ediciones Paulinas, de Editorial San Pablo, y ahora Sobicain, que es la sociedad que publica la Biblia. Em, y esa fue la intención, y así fue el comienzo, ¿no? Y la historia cuenta todos esos primeros pasos con lujo de detalles, quiénes eran los sacerdotes, cómo era el contexto de aquella época, eh, por qué venía a cuento toda esta situación, por qué se tildó de marxista, de comunista, qué entorno había. Estamos hablando de los comienzos del año de los 70. No te olvides que Fidel Castro en Cuba, digamos, había hecho una revolución comunista, digamos, marxista en la isla y quería influenciar en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, había estado reunido con Salvador Allende en Chile para esa época justo. Bueno, hay muchísimas cosas, evidentemente es largo, no es un libro largo, se puede leer bastante rápido y cuento un poco, primero toda esa historia, cómo fue atacada, sobre todo en Argentina, por la prensa y por algunos grupos, sobre todo militares y demás. Cómo lo trató la Iglesia Católica en los distintos lugares y cómo fue el avance que fueron haciendo en todos esos otros momentos, cómo fue llevada luego a Asia.
a través del mismo padre Bernardo Urol, ¿no? Pero entre medios también intentó traducirla y lo logró finalmente con mucha lucha al francés, al inglés, pero también luego lo tradujo al chino y yo cuento cosas que él relata en cartas directas que le dio a distintas personas, cuenta cosas y yo las transcribo en este libro, parte por supuesto, contando la experiencia en China, cómo se tradujo al chino, cómo se tradujo al tagalog, al cebuano, idiomas que se hablan en Filipinas. Es decir, un trabajo muy, muy grande y bueno, que creo que tiene sentido, sobre todo para aquellas personas o que han tenido acceso a la Biblia Latinoamérica. Biblia latinoamericana se le conoce habitualmente por los años de formación y demás. Tiene mucho sentido entender cómo se hizo, para qué se hizo, quiénes fueron los protagonistas y cuál fue la historia, pero además la historia en sí trae consigo muchísimas cosas que creo que pueden ser de interés. Así que nada, como te digo, la Biblia Latinoamérica, voy a dejar el link a donde la podés conseguir también este libro en Editorial San Pablo y bueno, que también está disponible en otras, tanto vía online como en otras librerías. Sobre todo en España lo podés conseguir sin ningún problema. Y nada, otro momento cuento más sobre el libro. Gracias por el rato.